Marcos capítulo 1, Marcos 1:1. Aleluya. Vamos a dar lectura entonces, queridos hermanos, en el nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, en el libro de Marcos. Vamos a leer Marcos 1:1, un versículo muy importante, muy bonito, que siempre lo escucho que lo da nuestro hermano Juelita. Él lo ha patentado ya, siempre él lo da. Es un verso muy bonito, una gran realidad de lo que dice allí. Bien, voy a leer lo que dice aquí en el libro de San Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice en la parte superior, predicación de Juan el Bautista. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Voy a volver a leer. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Oremos. Señor de los cielos, delante de tu presencia nos encontramos una vez más. Queremos pedirte de una forma especial, Señor, que seas tratando con cada uno de nosotros, conforme a cada una de nuestras necesidades. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No has cambiado ni cambiarás, Jesús. Gracias te damos en esta mañana por permitirnos una vez más poder entrar en tu presencia y de esta manera poderte dar a ti la gloria, la honra y la alabanza. Bien, entonces pueden tomar, hermanos, sus lugares. El tema para esta mañana es, este es el tema. Dice, inmortalidad por medio del evangelio. Inmortalidad por medio del evangelio. Usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué inmortalidad por medio del evangelio? Entonces, recordamos el primer versículo que dice, ¿no es cierto? ¿Principio de qué? Principio del evangelio. ¿Qué más dice? Dice, ¿principio de qué? Del evangelio de quién? De Jesucristo. Ajá. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando dice principio, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Qué es principio? ¿No es cierto? Inicio. Principio es inicio. Quiere decir, ¿quién trajo el evangelio? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el principio mismo del evangelio? Entonces, ¿qué es el evangelio? Ajá. Entonces, el evangelio vendría a ser buenas nuevas de salvación. Y cuando hablamos de buenas nuevas de salvación, ¿de quién se estará refiriendo? ¿O de quién se estará hablando? Cuando hablamos que son buenas nuevas de salvación, y la Biblia dice que Jesús es el principio del evangelio, si estamos hablando de que son buenas nuevas de salvación, ¿de quién estará hablando entonces? De Jesús, pues, ¿no es cierto? Entonces, el principio del evangelio, que es el inicio, donde comenzó el evangelio, fue en Jesús. Entonces, si Jesús es las buenas nuevas de salvación, ¿de quién habla el evangelio o los evangelios? Hablan de Jesucristo. ¿Como qué? Como las buenas nuevas de salvación. Quiere decir, como aquel que trae esperanza. ¿Para quién? Para el mundo perdido. Ajá. Entonces, eso es lo que está diciendo el versículo allí. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiere decir, o sea que todo gira ¿a quién? Todo gira alrededor de quién? De Jesús. Entonces lo que dice allí claramente es que todo gira alrededor de Jesús. Todo.
¿Por qué? Porque Él es el principio mismo del evangelio. O sea, por eso dijo el apóstol Pablo en una ocasión: nadie puede poner, ¿qué? Hablando acerca de los Gálatas: oh Gálatas insensatos, le dijo él, tan pronto como yo me fui, habéis cambiado vuestra forma de pensar. No es que exista, ¿qué? No es que exista otro evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús es el principio mismo del evangelio, pues. Entonces está diciendo él: no es que exista otro evangelio, no, el evangelio de Jesús es uno. Entonces, el evangelio, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios existen? Uno. Existe un evangelio. Por eso el apóstol estaba diciendo a los Gálatas, cuando él estuvo allí presente, pues él les habló del principio mismo del evangelio, que era ¿quién? Que era Jesús, sobre quien gira todas las cosas. O sea, todo lo que existe, todo existe por medio de quién? De Jesús. O sea, eso quiere decir que fuera de Jesús no existe ninguna vida, porque Jesús trajo a la existencia la vida misma, la que hoy nosotros podemos gozar. Entonces allí el apóstol está diciendo: no es que exista otro evangelio, no, sino que algunos que pervierten que el evangelio de Cristo, lo pervierten. Al pervertir el evangelio de Cristo, ¿qué quiere decir? ¿Qué? ¿Cómo se puede pervertir algo que es bueno? ¿O cómo se puede cambiar algo que es bueno? Imaginémonos, si tenemos algo que es original, imaginémonos una máquina, cualquier máquina que viene con sus piezas originales. Si alguna pieza se cambia o se daña, ¿qué debería de ponérsele? Una pieza original. Ahora, si al motor se le pone una pieza que no es original, es la misma pieza, le calza igual, pero ¿se habrá adulterado el motor? Se adulteró el motor, porque la pieza no es original. Se dañó, sí, pero debería de ponérsele una similar, de la misma calidad, ¿no es cierto? Entonces, al quitarle una pieza y ponerle una pieza que no es original, ya se la adulteró. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo ahí a la iglesia de los Gálatas. ¿Cómo es que mientras yo estaba, ustedes llevaban una forma de vida, pero cuando yo me fui y he regresado, he visto que han cambiado su forma de pensar? O sea, y él le dice: no es que exista otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio de Cristo. Entonces, al pervertirlo o al cambiarlo, entonces ya las cosas no comienzan a girar alrededor de Jesús. Entonces las cosas solamente giran alrededor de Jesús cuando nosotros tenemos ese principio de que Jesús es el principio mismo del evangelio, y que por Él y por medio de Él existe todo lo que nosotros vemos, alcanzamos a ver, y lo que no alcanzamos a ver. Porque hay que recordar que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces eso es lo que el escritor, en este caso de Marcos, está dando a entender aquí. Que el principio del evangelio es Jesús, y que a partir de Él todo debe de girar a su alrededor. O sea, más o menos es como el centro, más o menos como que podríamos decir nosotros, nuestro sistema solar. Tenemos el Sol, los demás planetas,
finalmente la Tierra. Ahí vienen otros más, Júpiter, bueno, y cosas así. Entonces, toda esa órbita gira alrededor de ¿quién? Alrededor del Sol. Y ninguno de esos planetas puede decir por sí mismo: yo voy a dejar de girar alrededor del Sol, o voy a girar alrededor de cualquier otra cosa. No pueden, porque fue diseñado de esa manera. Y así como están girando los planetas, así fueron diseñados. Y ellos no tienen poder de poder contradecir las leyes que ya fueron puestas por su creador, que es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tampoco podemos desobedecer los principios mismos del Evangelio. Entonces no podemos. Porque si alguno de estos planetas dejara de girar alrededor del Sol, entonces alguna catástrofe va a ocurrir. Alguna catástrofe va a suscitar. Entonces, si nosotros dejamos de girar alrededor de nuestro Salvador Jesucristo, algo va a ocurrir al final. Algo va a ocurrir al final en nuestras vidas. No posiblemente lo vamos a ver ahora, pero algo va a ocurrir al final de nuestra existencia. Algo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no hemos guardado, porque no hemos girado alrededor de nuestro Maestro del Evangelio, que es puro, el cual trajo el Señor Jesucristo para salvación a todos aquellos que creen en su nombre. Ajá. Entonces, eso es, queridos hermanos, el Evangelio. Entonces, por eso es que el tema es inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque fuera del Evangelio que es el principio mismo, que es Jesucristo, no hay salvación. Por lo tanto, si nosotros guardamos ese Evangelio puro, que es el Señor Jesús, entonces quiere decir que nuestras vidas están ¿qué? Aseguradas. ¿En quién? En las manos de nuestro protector y de nuestro diseñador. Porque hay que recordar que el Señor nos diseñó tal y como somos. Él nos hizo para alabanza, para gloria de su nombre y para alabanza de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él nos hizo para que nosotros tengamos algo que darle a Él también, que es nuestra obediencia. Ajá, entonces no podemos salir. Entonces por eso dice inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué es inmortalidad? Inmortalidad es existencia indefinida. Inmortalidad es existencia indefinida o infinita. Ajá, que consigue superar aún a la misma muerte. Eso es inmortalidad, que quiere decir vida eterna. En otras palabras, cuando hablamos de inmortalidad, estamos hablando de ¿qué? De vida eterna. Eso quiere decir que por medio de Jesucristo nosotros encontramos vida eterna, que es lo mismo de inmortalidad. ¿Por qué? Porque la inmortalidad es aquella que supera a la misma muerte. ¿Usted se acuerda que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario fue el primero que se levantó de los muertos? Por eso la Biblia dice, primicia de quién. Ajá. Primicia de los que durmieron fue hecho ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que nosotros también tengamos esa vida eterna o esa inmortalidad. Quiere decir que nuestras almas se van a levantar y estaremos delante del Señor Jesucristo para recibir nuestra herencia incorruptible el día que nos presentemos delante de Él. Pero esto se alcanza solamente por medio de ¿qué? Por medio del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesucristo.
Entonces, eso se alcanza a través del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Quiere decir que se compone solamente de Él y por medio de Él. Y sin Él nadie puede ser salvo, ni nadie podrá ser justificado, si no es por medio de la muerte de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para ascender a los cielos y para estar allá esperando el día de nuestra redención. Entonces, eso es lo que es inmortalidad. Entonces, el medio es lo que hace posible que nosotros podamos llevar algo a cabo. Entonces, la inmortalidad nosotros la alcanzamos, o la vida eterna la alcanzamos a través del Evangelio, que es el Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 42. Amén. Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Miren lo que dice. Y se nos mandó. ¿Quién está hablando allí? Lucas. ¿Quién está hablando allí? Y se nos mandó, dice. Entonces, los apóstoles están hablando diciendo, y se nos mandó. ¿A qué se les mandó a los apóstoles? ¿Que predicasen qué? ¿Que predicasen qué? Que predicasen el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué se les mandó a que predicasen el Evangelio de Jesucristo? ¿Para qué? Siga leyendo para ver. ¿Para qué se les mandó que se predicase el Evangelio de Jesucristo? Amén. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Para qué? Para que la gente conozca que Él es el que ha sido puesto como juez de ¿quién? De vivos y muertos. Como juez. ¿De vivos y qué? Bueno, los que están vivos están vivos. Pero ¿y los que están muertos? ¿Por qué se nombra a los que están muertos? Claro. Entonces, se los nombra a los muertos porque ellos tienen también que un día estar delante de Dios. O sea, en otras palabras, la inmortalidad es algo que se alcanza. La una para vida eterna y la otra para ¿qué? Para muerte y perdición eterna. O sea, eso quiere decir que tanto los hombres, en este caso, que conocieron a Jesús como su Salvador, tendrán que levantarse. Y los que no conocieron a Jesús como su Salvador, también tendrán que levantarse. También tendrán que levantarse. Por eso la Biblia es bien clara y está diciendo, porque lo puso como juez, tanto de los vivos como de los muertos. Cuando está hablando aquí de vivos, nosotros podemos entender que los vivos, ¿cuáles son? Sí, los vivos son aquellos que aunque ya pasaron posiblemente al cementerio, pero recuerde lo que dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Marta y a María acerca de su hermano? Aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces, estos vivos, ¿a quiénes se estarán refiriendo? Se está refiriendo a todos aquellos que conocemos el Evangelio y que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador.
no importa si estamos vivos, no importa si estamos en el cementerio, no importa si estamos por morir, no importa si estamos desahuciados. El hecho es que nosotros vivimos para Cristo Jesús. Eso es lo importante. Nosotros vivimos para Cristo Jesús. ¿Y los muertos entonces cuáles serán? Pues los muertos son aquellos que aún están vivos, caminando, que tienen vida, que gozan de salud, que pueden tener comodidades, que no les hace falta nada, pero para Dios están muertos. ¿En qué? En sus delitos y pecados. Puede que todavía ni pasen al cementerio, pero ya para Dios están muertos. Entonces, los que no guardan el evangelio, entonces también para ellos hay un juicio. Para nosotros, los vivos, la recompensa de vida eterna. Para los muertos que no conocen a Jesús, una horrenda expectación ¿de qué? De castigo, y ¿de qué más? Y de fuego eterno. Eso dice la Biblia. Entonces encontramos, queridos hermanos, aquí que por medio de Jesucristo o por medio del evangelio, nosotros encontramos esa vida eterna que solamente está en el Señor Jesús. Pero no podemos confundirnos en pensar que solamente vida eterna hay para los que están en Cristo Jesús. No, Señor. Vida eterna hay para todos, sean cristianos o no sean cristianos, hay vida eterna. Entonces nosotros no nos vayamos a confundir pensando que la gente no tiene vida eterna. No, señores, todos fuimos creados, todos fuimos creados iguales. No hay diferencia entre el cristiano y el no cristiano. La única diferencia es en que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo y tenemos asegurada nuestra existencia en el reino de los cielos. Mientras que los que no conocen al Señor Jesucristo, de igual manera tienen asegurada una vida eterna, pero lejos de la presencia de Dios. Así que todos fuimos creados con las mismas cualidades. Todos, absolutamente todos. Así que aún las personas que no conocen al Señor, de igual manera, ellos tendrán que dar cuenta un día a Dios. Y si ellos piensan de pronto que no hay vida después de la muerte, entonces la Biblia es bien clara y dice: como está determinado para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una vez. Y después de la muerte, ¿qué? El juicio. Bien, seguimos. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2, 16. Romanos 2, 16. Mire, perdón, un ratito, mija, ya. Mire, este versículo es muy bonito. ¿Por quién serán juzgados los hombres? No serán juzgados por ninguna otra cosa, sino que serán juzgados por medio de ¿qué? Del evangelio. En otras palabras, por el Señor Jesucristo, porque es el principio mismo del evangelio. A ver, vamos a ver qué nos dice. Amén. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque en el día que el Señor juzgará, oiga, por eso dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya salido algún día a la vista, ¿no? Entonces, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros males, eso ya está olvidado, pues. Ya quedó en el pasado, ya quedó atrás. ¿Sí o no? Todo lo que nosotros hayamos hecho, venimos delante del Señor, pedimos perdón al Señor, reconocemos nuestros errores, eso ya quedó olvidado. Ya el Señor no tiene por qué tomar en cuenta eso, ni el diablo va a traer en cuenta eso. El Señor le va a decir: no, eso ya está juzgado. En otras palabras, el Señor ni siquiera va a acordarse de eso.
Pero pueden haber ciertas cosas que posiblemente el mundo está haciendo y piensa que todo está quedando en el olvido. Pues no. Entonces todo tendrá un día que estar delante del Señor y será juzgado conforme a mi evangelio, dijo el apóstol. El día que el Señor traiga, ¿qué? ¿Qué es un secreto? Ajá. Un secreto es algo que nadie sabe. Imaginémonos, por ejemplo, imaginémonos que alguien viene y me dice: pastor, solo es una imaginación, pastor, mire, yo fui por tal lugar y me cogí una aguja. Nadie sabe. Es un secreto, correcto. Me lo contó, entonces queda como un secreto de que se cogió una aguja. Queda ahí, eso nadie queda oculto. Posiblemente ya morimos todos y eso quedó allí oculto. Y ya posiblemente nadie lo va a saber. Pero la diferencia acá es que cuando el Señor venga a juzgar, todos los secretos de los hombres serán públicos. ¿Por qué? Porque cuando Él venga a juzgar, entonces Él traerá a conocimiento todo lo que hicimos. Ahora, solamente imaginémonos, si Él es nuestro abogado hoy y nos defiende y sabe toda nuestra causa, y mañana que será nuestro juez, ¿sabrá todo de nosotros? Claro. Él sabrá hasta lo más íntimo de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes que nuestros pensamientos puedan estar en nuestra memoria, ya Él tiene conocimiento de lo que vamos a pensar o de lo que vamos a hacer. Porque Él nos creó, porque Él nos hizo, pues. Porque somos hechura suya. Porque nosotros nos movemos simplemente porque el Señor nos creó y nos hizo y nos dio todo lo que existe para que podamos disfrutar de ellos. Entonces, nos movemos por la misericordia de Dios. Entonces, la Biblia es bien clara y dice: cuando Dios juzgue los secretos de todos los hombres por medio de Jesucristo, mediante o a través de ¿qué? De mi evangelio. Entonces, en sí, ¿por quién será juzgado el hombre? Por el evangelio, pues. ¿Y qué es lo que encontramos en el evangelio? Ajá. En el evangelio encontramos mandamientos, preceptos, a los cuales hay que obedecerles, pues. Por ejemplo, en cuanto a nuestra salvación, mediante al plan de salvación que se nos ha sido dado a nosotros, ¿qué dice el evangelio? Ajá. El que creyere y fuera bautizado. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros bautizarnos para que el evangelio no nos juzgue? Ajá. Entonces tendríamos que aplicar el bautismo, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, porque eso es eso es lo que está escrito en la Biblia. Y el evangelio nos va a juzgar. Así que nosotros no podemos preocuparnos por lo que la gente diga. No podemos preocuparnos por la opinión pública. No podemos preocuparnos por lo que las personas puedan decir o pensar de nosotros. Si usted está cumpliendo el evangelio, entonces agrade al evangelio y viva para Dios, porque al final de cuentas, quien lo va a juzgar a usted es el evangelio. Él es el que lo va a juzgar. ¿Quién lo va a juzgar a usted? Es el evangelio. No lo va a juzgar ninguna persona. Ni el mismo diablo lo va a juzgar a usted. No.
Quien lo va a juzgar a usted es el evangelio. Así que si el diablo se levanta en contra de usted, usted repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él no tiene poder ni autoridad sobre ningún hijo de Dios, porque hay que recordar que el diablo está sujeto a poder y nosotros estamos por encima de toda hueste de maldad, porque somos la iglesia de Dios y el Señor nos ha puesto por cabeza. Y si Él nos ha puesto por cabeza de todo dominio y de todo principado, entonces el diablo está bajo nuestros pies y Él está dominado por nuestra autoridad que proviene del Señor Jesucristo. Entonces nunca se olvide de eso, que el Señor le dio a la iglesia el poder, le dio la potestad. Por lo tanto nosotros, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces no crea que lo que está escrito en la Biblia está escrito de por gusto. Ni piense que el apóstol Pablo escribió de loco. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No. Él no escribió de loco ni porque no tenía nada que hacer. No, él escribió porque él entendía y sabía que todos los poderes estaban debajo de sus pies y que él como iglesia tenía el poder y tenía la autoridad. Por eso él fue bien claro y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. En otras palabras, él dijo: aunque yo esté débil, aunque no tenga fuerza, pero me levanto con el poder que el Señor me ha dado, porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó a mí y que ama a todos los que aman su venida. Entonces hay que esperar, hermano, y hay que creer en el evangelio, porque a final de cuentas el evangelio es quien nos va un día a juzgar. Seguimos. Romanos capítulo 8 versículo 1, que nos dice. Amén. Romanos 8:1. Mire lo que dice allí ese versículo. Mire lo que dice allí ese versículo. Entonces, si alguien no guarda el evangelio, entonces puede estar cayendo, ¿no es cierto? Y puede estar yendo sus pasos hacia la perdición. Ahora, el versículo 8:1 nos dice, mire, ahora sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí ve? Ahora pues, ninguna condenación. O sea, ¿quién va a juzgar al pueblo de Dios? ¿Quién? A ver, ¿quién puede levantarse a juzgarlo a usted? Nadie se puede levantar a juzgarlo a usted, porque usted es hijo de Dios, porque usted será juzgado por el evangelio. Entonces, si alguien a usted lo quiere condenar o lo quiere criticar, pues deje lo que hable, deje que diga lo que diga. Usted viva una vida agradable de Dios, acérquese a Dios, cumpla los mandamientos de Dios, cumpla los preceptos de Dios, acérquese a Dios, busque al Señor, ponga su vida en servidumbre al Señor Jesucristo, ruéguele al Señor que el Señor haga algo especial en su vida, y lo que el mundo pueda decir, lo que la gente pueda decir, no le debe de interesar, porque a final de cuentas quien va a juzgar al hombre es el evangelio. Por eso la Biblia dice: ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Ahora, que si usted dice: bueno, como no hay quien me juzgue, porque ya conocí a Jesucristo, entonces voy a hacer lo que sea. No es así. No es así, porque más rápido se va a ir al infierno. Porque la Biblia es bien que dice, mire, ninguna condenación hay. Escuche bien, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para
a los que están en Cristo Jesús. Ajá. Los que no andan conforme a qué, conforme a la carne, sino que andan conforme a qué, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Obedecer al Evangelio, pues. Si usted obedece al Evangelio, usted anda conforme al Espíritu. Pero si usted no guarda el Evangelio, usted no anda conforme al Espíritu. Porque el Evangelio es bien claro. Y en el Evangelio encontramos el plan de salvación. Y encontramos que hay que vivir una vida agradable delante del Señor Jesucristo. Porque hay que recordar que la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, si una persona es bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibe el don del Espíritu Santo y no guarda su vida en santidad, tampoco se va al cielo. Tampoco se va al cielo. Porque la Biblia dice que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Ahora sí, el plan de salvación requiere los 3 requisitos. Eso sí, los 3 requisitos lo requiere para poder entrar al reino de los cielos. Pero hay que recordar que sin santidad, estos requisitos vienen a anularse. Así de fácil. Sin santidad, los requisitos se anulan. Porque la Biblia dice, nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Solamente imaginémonos, si una persona ingresó al colegio o a la universidad y para poder pasar al siguiente año necesita 7 y sacó 7, quiere decir que está listo para pasar ¿a dónde? Al año superior. Pero si descubren, imaginémonos, si descubren que esta persona que se sacó 7 tenía el examen ya hecho y tenía las preguntas ya resueltas, y que cuando le dieron la hoja recibió la misma hoja que él tenía ya resuelto, y lo que hizo fue cambiar solamente la hoja, si descubren eso, ¿qué pasará? Posiblemente le van a anular sus 7, porque no fue justo, porque no cumplió. Posiblemente lo hagan quedar de año, ¿no es cierto? Porque cambió la hoja, porque hizo un fraude. Entonces, nosotros no podemos defraudar a nuestro Dios. Porque no es que nosotros vamos a cumplir estos requisitos y vamos a vivir la vida alegre como nosotros querramos. A final de cuentas, ya me bauticé, ya recibí el Espíritu Santo, entonces hago lo que sea. No, Señor, hay que vivir una vida en santidad. Porque si no vivimos una vida en santidad, anulamos nuestra estadía en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Solamente, querido hermano, vida eterna hay para aquellos que guardamos el evangelio del Señor Jesucristo y cumplimos su precepto y sus mandamientos. Aunque hay que recordar que la vida eterna es para todos. Pero cuando hablamos nosotros, estamos hablando de la vida eterna. Aquí estamos hablando de la vida eterna, pero con Dios. Y los que no guardan los mandamientos, ni los preceptos, ni se arrepintieron, pues de igual manera tienen vida eterna, pero no junto a Dios, sino vida eterna junto al enemigo y junto a todos sus seguidores. Porque hay que recordar que la Biblia es bien clara y dice que el infierno no fue hecho para los hombres, sino para ¿quién? Ajá. El infierno no fue hecho para los hombres, el infierno fue hecho ¿para quién? Para el diablo. ¿Y para quién más? Para sus ángeles. ¿Y para quién más? Y para sus seguidores.
Así que si alguien no acepta a Jesucristo como su Salvador, no acepta el Evangelio como el principio mismo de la vida, entonces no está asegurada su estadía en el reino de los cielos, pero sí está asegurada su estadía fuera de la presencia de Dios. Eso sí, de que somos eternos, querramos o no querramos. Oiga, hagamos el bien o hagamos el mal, somos eternos. Hagamos el bien o hagamos el mal, somos eternos. Así que no tenemos ninguna excusa. Usted no puede decir, bueno, entonces, si no me hago evangélico, entonces no voy a tener vida eterna. No, señor, así no sea evangélico, usted tendrá vida eterna. La única diferencia es que nosotros tenemos vida eterna a través del conocimiento de este principio bíblico que es el Evangelio, el cual es el Señor mismo. Pero los otros también tienen vida eterna, solo que separados de la presencia de Dios para siempre. Así que, oiga, la situación es seria. La situación es bien seria y bien complicada. Ajá. Así que mejor no hubiéramos nacido para no meternos en problemas. ¿Sí o no? Mejor no hubiéramos nacido y nos librábamos de todo problema. Pero lamentablemente ya nacimos. Y no es culpa de nuestros padres, porque nuestros padres quisieron tenernos con alegría y con gusto. Ahora es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Una vez que ya nacimos, es nuestra responsabilidad. Una vez que tenemos conciencia y tenemos conocimiento, es nuestra responsabilidad elegir en qué lugar yo quiero vivir o en qué lugar yo quiero pasar mi eternidad, junto a Dios o fuera de la presencia de Dios. Eso ya es cuestión de nosotros. Ese es ya nuestro problema. Pero yo de mi parte, yo he elegido la vida eterna con el Señor. Así que venga lo que venga, pase lo que pase, yo no me voy a arrepentir de lo que ya elegí. Yo voy a perseverar hasta el final de mis días. Hasta cuando vaya en un féretro rumbo al cementerio, pues me iré en victoria, porque sabré que allí habrán terminado mis días, pero que tendré vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la vida que Él me da es mejor que la vida física que podemos tener en esta tierra. Así que la situación, queridos hermanos, es complicada para la raza humana. La situación es complicada para la raza humana. Así que hemos tomado este principio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que guardan el Evangelio de Jesucristo. Andan conforme al Espíritu, y andar conforme al Espíritu es guardar el Evangelio. Tenemos que guardarlo bien, pues. Tenemos que guardar el Evangelio. Tenemos que ser celosos del Evangelio. ¿Y cómo usted es celoso del Evangelio? Oiga, usted no puede andar celando al hermano. Oiga, usted no puede, si ve a un hermano que está haciendo cosas malas, usted no puede andarlo celando. Lo puede aconsejar, sí, pero no puede sentir ese celo de él, porque a final de cuentas él tendrá que dar un día cuenta a Dios. Cuando la Biblia habla, cuando estamos hablando de que hay que ser celoso del Evangelio, quiere decir que yo debo guardar mi vida para Dios, que yo debo de celar mi vida para Dios, que yo debo de celar mi relación con Dios, que yo tengo que estar siempre bien delante de Dios, y yo tengo que compungir mi espíritu delante de Dios, y yo no tengo que dar rienda suelta a mi carne. ¿Por qué? Porque yo soy celoso de lo que Dios me ha dado, y no puedo permitir que lo que Dios me ha dado se manche en mí. Ajá. Pero sin embargo, yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que yo tengo celo de Dios, y andan celando a los hermanos. Pero ¿y su vida? ¿Y su vida? ¿Y su vida? ¿Qué pasa con su vida? Mientras celamos a las otras personas, no celamos
nuestra relación con Dios, no guardamos nuestra relación con Dios. Eso no quiere decir que la gente va a hacer lo que quiera, no. Lo que quiero decir es que cada persona tiene que guardar su vida íntegra para Dios. Porque aquí no vamos a guardar nuestra vida en grupo. No, Señor. Aquí no vamos a guardar la santidad en grupo. No. Aquí tenemos que guardar nuestra santidad. Nosotros mismos tenemos que guardar. Y en el momento que guardamos nuestra santidad, nosotros íntegra estamos guardando la santidad de toda la iglesia. Tenemos que guardar, tenemos que ser celosos de nosotros. Que cuando usted camine por la vida, cuando usted camine por la calle, cuando usted sienta el deseo de hacer algo que esté en contra de Dios, usted mismo pueda decir: no, yo no lo puedo hacer porque Cristo vive en mí. Y si yo hago algo, entonces no estoy guardando mi vida. Tengo que guardar mi integridad, tengo que guardar mi relación con Dios. No puedo manchar mi alma, no puedo manchar el nombre del Señor Jesucristo. No puedo permitir que en mí haya inmoralidad. Voy a luchar contra mí mismo para demostrarme a mí mismo que sí puedo. Como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me da vida eterna. No se vaya usted a confundir y usted vaya a decir: el pastor dijo que no importa lo que yo haga. No, Señor. No es así. Porque si usted llegase a pecar contra Dios, usted se meterá en el problema más grande y tendrá que darle cuenta a Dios. Y ahí usted no va a decir: es que el pastor dijo eso. Yo en ningún momento estoy diciendo que alguien peque. Lo que estoy diciendo es que cada hombre individualmente debe guardar su vida íntegra para Dios. Debe guardar su relación con Dios. Debe vivir para Dios. Debe actuar como hijo de Dios. Porque cuando el Señor venga, el Señor nos va a llevar al grupo. Va a decir: aquí está la iglesia de Barbones, vámonos todos. No, Señor. No, el Señor va a meter la red. Y el que es digno se va. Y el que no es digno no se va. Por eso la Biblia es bien clara y dice: y yo separaré a los que hicieron el bien a mi derecha. A los que no hicieron el bien, ¿qué? A mi izquierda. Entonces, no es que el Señor va a venir y decir: bueno, ahí están los de Barbones, todos me los voy a llevar. No, Señor, el Señor tiene que seleccionar. Viene por los suyos, por los que aman al Señor, por los que han guardado su vida, por los que se han compungido en espíritu, por los que no han dado crédito a la gente o a lo que la gente habla, sino que han dado crédito al evangelio y han vivido por el evangelio y han sufrido por el evangelio y han vivido haciendo la voluntad de Dios por el evangelio. Entonces por ellos el Señor Jesucristo viene. El Señor no viene por cualquier persona, el Señor no viene por cualquier ser humano, no. El Señor viene por los que han guardado sus preceptos y sus mandamientos, porque Él es el principio mismo del evangelio. Entonces Él viene por aquellos que se han guardado para Él. Ninguna condenación hay. Oiga, escúcheme bien eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No nos demoremos, queridos hermanos. No nos demoremos en hacer la voluntad de Dios. Ni pensemos que el tiempo es largo. Ni pensemos que los años son muchos todavía. Porque cuando más seguro estamos, es cuando más próximo estamos a partir posiblemente. Así que no nos confiemos. No nos confiemos. Y no pensemos que aún tenemos larga vida. Larga vida tenemos solamente con el Señor Jesucristo. Larga vida tenemos solamente en los brazos del Señor. Larga vida tenemos solamente en nuestra relación con Dios. Pero no nos confiemos de nosotros. Oiga, desconfíe de usted. Cuando usted esté en su casa y cuando usted vaya a salir, antes de salir, mírese al espejo y diga: voy a salir, pero te tengo en la mira.
Donde quieras hacer algo, te castigo. Voy a salir, pero tú no me vas a vencer. Voy a salir por tal y tal cosa, así que voy a regresar. Y si te quieres portar mal, te voy a reprender en el nombre del Señor Jesucristo. Y salga confiando en el Señor Jesucristo. Y usted regresará nuevamente con la fuerza que usted salió. Porque usted no puede confiarse de usted mismo. Oiga, no se confía de usted. Porque usted es el peor enemigo de usted mismo. Usted es su peor enemigo. No hay enemigo afuera. El vecino no es su enemigo. El que está afuera no es su enemigo. Si usted se encuentra con alguna persona que dice ser su amigo y lo induce a ser malo, él no tiene la culpa. La culpa tiene usted, que se deja embaucar sabiendo que usted tiene que tener dominio sobre sus propios pensamientos, sobre su propia vida. Usted no es un niño, usted no es una niña, usted es un hombre, usted es una mujer, por lo tanto debe comportarse como tal. Sí, oiga, hay que tenernos cuidado nosotros. Oiga, hay que tener un tino para nosotros mismos. Y no se cuide tanto de las personas de afuera. Cuídese de usted. Cuídese de usted. Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos por voluntad propia. ¿O va a decir que no? O usted va a ver, ¿quién lo puede obligar a usted a hacer algo? A ver, si alguien sale ahorita de la iglesia, ¿por qué sale? Y si yo le digo, por ejemplo, a alguien, oiga hermano, váyase de la iglesia, ¿usted se va a ir? No tiene por qué irse. No tiene por qué irse. Porque usted no tiene por qué obedecer una orden como esa. Es su propia voluntad la que le puede decir a usted lo que tiene que hacer. Nadie va a hacer lo que otro le diga que haga. Yo no puedo hacer lo que otro venga y me dice, oiga, haga esto. Yo le voy a decir, no lo voy a hacer, porque yo obedezco solamente al autor de la vida. Y venga lo que venga y pase lo que pase, yo estoy arraigado en la roca que es Cristo Jesús, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, nadie lo puede obligar a usted a hacer algo que usted no quiera. Nadie lo puede obligar. Ni el pastor. Nadie lo puede obligar a usted, nadie. Yo no puedo obligar a nadie a hacer nada. Usted es libre de irse al cielo, ¿sí o no? Usted no va a decir, yo estoy obligado de irme al cielo porque el pastor me dice que guarde la santidad. No, señor, eso es su responsabilidad, eso es su deber. Yo lo que hago simplemente es recordarle que para ir al cielo hay que guardar, hay que vivir para Dios, hay que guardarse para el Señor. Lo que hago simplemente es recordar que hay que vivir una vida agradable delante de Dios. Ahora, la decisión es personal. Pero yo sé que usted ha decidido guardarse para Dios, ¿sí o no? Si no, no estuviera en esta mañana en este lugar. Yo sé que usted es sabio. La Biblia dice, el sabio ve el peligro y ¿qué? Y se aparta. Así que usted ha visto peligro el día de hoy. Por eso ha venido hasta este lugar, porque usted es considerado sabio. Ajá. Entonces seguimos rápidamente porque el tiempo se nos va. Romanos 8:1. Sí, Romanos 8:1, ya leímos, ¿no? Segunda de Timoteo 1:9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¡Aleluya! Por el Evangelio. Ajá. Y sacó la inmortalidad ¿a través de qué? El Evangelio. A través del Evangelio. Oiga bien, estos versos son muy hermosos. Voy a pedirle a mi esposa que lea el primero. El primero. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ya, dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Santo.
Nos llamó con llamamiento santo. Quiere decir que la santidad está presente a través del llamamiento del Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. No conforme al propósito nuestro. Quiere decir, o sea, que Él nos llamó no para que nosotros andemos conforme a nuestro criterio. No es que yo ya soy evangélico y voy a andar conforme a mi criterio. No, no. La Biblia está diciendo bien clara. No conforme a nuestros, ¿qué? No conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras, ¿qué más? Sino según el propósito suyo. Sino según el propósito suyo. Entonces, Él nos salvó, no para que nosotros pongamos nuestro propio criterio y para que andemos conforme a nuestro propio criterio. No, Señor, nosotros no tenemos que andar conforme a nuestro propio criterio. Tenemos que andar conforme a ¿qué? Conforme al Evangelio, conforme el Señor lo ha estipulado. Porque no es que nosotros vamos a ser salvos por lo que nosotros queremos hacer, sino nosotros seremos salvos por guardar el Evangelio del Señor Jesucristo, por guardar sus preceptos, por guardar sus mandamientos. Por ellos seremos salvos. Ahora mire lo que dice el otro versículo. El otro versículo todavía es más hermoso todavía. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, está diciendo, ¿quién ha sido manifestado? El Evangelio ha sido manifestado a través de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, el cual nos trajo, mira lo que dice, el cual nos trajo, ¿qué más? El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Ya, mira lo que dice, el cual sacó, quitó la muerte. ¿Quitó qué? La muerte. El cual quitó, quiere decir que la muerte estaba aquí y la quitó. Dijo, bueno, vamos a quitar la muerte para ellos. Cuando está hablando de la muerte, está hablando de la eternidad fuera de la presencia de Dios. Cuando habla aquí de la muerte, está hablando de esa relación que se va a quitar con el Señor Jesucristo y donde el hombre quedará perdido para siempre, a lo cual se le llama la segunda muerte, que es la eterna separación entre Dios y el hombre. El Señor quitó eso. ¿A través de qué? A través del Evangelio. ¿Y qué trajo? El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Y sacó a luz la vida. Quiere decir que a través del Evangelio nosotros encontramos la vida que solamente está en Cristo Jesús. Esa vida nueva, esa vida que transforma, esa vida que nos lleva a la eternidad junto a Él y que nos da vida eterna por los siglos de los siglos. Seguimos. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y sacó a luz la vida, la inmortalidad, dice allí. La inmortalidad, ¿por medio de qué o a través de qué? A través del Evangelio. ¿Sí ve? Entonces, cuando hablamos de inmortalidad, estamos hablando de vida eterna. Eso quiere decir que se sobrepone aún a la misma muerte. Quiere decir que hay vida después de la muerte para nosotros, pero una vida eterna junto al Señor Jesucristo, porque sacó, quitó la muerte, puso la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, que es nuestro Señor Jesús. Oiga, entonces, ¿vale o no vale la pena estar en comunión con Dios? Por supuesto que sí, pues. Porque Él trajo inmortalidad, quiere decir, trajo vida eterna para nosotros. Nos ha hecho, nos ha santificado. Y si usted quiere permanecer en esa vida eterna, agárrese fuerte de los brazos del Señor. Agárrese fuerte de la vida eterna. Agárrese fuerte del Evangelio y no vaya a caer de él. Leemos el último verso.
Romanos capítulo 2, versículo 7. Amén. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Escuche ese versículo, querido hermano. Quiero que lo vuelva a leer para que los hermanos los escuchen. Vaya leyéndolo un poco suave para que los escuchen bien. Amén. Romanos 2:7. Vida eterna Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. a los que perseverando quiere decir a los que siguen el evangelio, aún a pesar de dolor, aún a pesar de tribulación, aún a pesar de tristeza, aún a pesar que ver tal vez que nuestros seres queridos están partiendo. A pesar de todo eso, nosotros seguimos confiando y esperando en ese evangelio bueno. Seguimos perseverando. Amén. Perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Buscan gloria, buscamos la gloria que solo proviene de lo alto. Buscamos la gloria y la honra que solamente le pertenecen a Él. Y a través de esa gloria y a través de esa honra encontramos inmortalidad y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos de pie y démosle gloria a nuestro Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Démosle un fuerte aplauso a Él, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque para Él y por Él y para Él fuimos creados, para alabanza de Él y para gloria suya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.